Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de habilidades matemáticas, hablaremos de las operaciones con fracciones. Comenzaremos recordando que el conjunto de las fracciones se representa con la letra F mayúscula y está conformado por todos aquellos números escritos de la forma P de Q, tal que P y Q pertenecen al conjunto de los números enteros bajo la condición de que Q debe ser diferente de cero. Debemos recordar también que en una fracción tenemos numerador y denominador. Y retomando un poco lo de la clase pasada referente a fracciones equivalentes, Rodríguez 2022 nos hace referencia a que fracciones con numerador y denominador que tengan cantidades negativas, como lo es negativo P de negativo Q, también tenemos negativo P de Q positivo. También tenemos como ejemplo P de negativo Q. Observamos que si tenemos tanto en el numerador como el denominador el símbolo de negativo, podemos reescribir la fracción eliminando este símbolo. Si en el numerador aparece una cantidad con el símbolo negativo, este también puede reescribirse como un denominador. Ojo, solamente el símbolo negativo, no cambiamos el valor. Otra observación es que, sin importar si aparece el símbolo negativo en el numerador o en el denominador, nosotros podemos reescribir la fracción anteponiendo el símbolo negativo a toda la fracción. Observamos que aquí aparece negativo arriba y al reescribirla sacamos negativo de la fracción. En el siguiente ejemplo, el símbolo negativo aparece en el denominador y podemos reescribir la fracción sacando el símbolo negativo. Si lo vemos con números, negativo 1 de negativo 2, simplemente quitamos los símbolos negativos y escribimos la fracción 1 de 2. Si aparece el símbolo negativo, ya sea arriba o abajo, yo lo puedo escribir en la otra parte. En este ejemplo, el símbolo negativo aparece en el 1, pero también lo podría reescribir abajo y viceversa. Si aparece abajo, yo lo podría reescribir arriba y no se altera la fracción. Ahora bien, en los otros dos ejemplos nos menciona que sin importar si el signo negativo aparece arriba o abajo, yo puedo reescribir la misma fracción y anteponer el signo negativo a la fracción. De esta forma, negativo 1 de 2 es igual a negativo de 1 de 2. Tradicionalmente suelen explicarnos esto como menos un medio es igual a menos un medio. O menos 1 de 2 es igual a menos 1 de 2. Debemos recordar, como ya lo hemos dicho, que la rayita es el símbolo de negativo, siendo la resta una operación diferente.
no podemos confundir el signo de negativo con la operación resta. También debemos recordar que para todo número que pertenece a los números naturales o a los números enteros positivos, este puede escribirse como una fracción. Veamos esto. El número 2, que es un número entero, lo puedo reescribir como una fracción de dos maneras. Primero, escribiendo el número y escribir debajo de él el número 1. De esta forma, 2 es igual a 2 de 1. Esta es la forma más sencilla, pero en ocasiones, bajo las condiciones en las que deseamos resolver operaciones, nos conviene tener fracciones en las que el denominador sea similar. Entonces, nosotros podemos multiplicar este número por cualquier constante. Aquí estoy multiplicando por 2 y se observa que 2 por 5 son 10. Y ahora, al multiplicar el 1 por 5 nos da 5. Yo pude haber elegido otro número, tal y como se muestra aquí con el 3. Una vez más, el 3 lo puedo escribir como fracción. Al escribir abajo de él el 1, y también puedo multiplicar tanto el número de arriba como el de abajo por otra cantidad. Nuevamente, el primer ejemplo es 3 por 5 para que nos dé 15 y 1 por 5, 5. Observamos que 3 de 1 y 15 de 5 son fracciones equivalentes. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahora, si yo no quiero elegir el 5, puedo elegir cualquier otra constante. Si yo elijo el número 2, 3 por 2 son 6 y 1 por 2 son 2. De esta forma ya tenemos una manera de reescribir un número entero y una segunda manera de reescribir un número entero y lo podemos comprobar. 2 de 1 es igual a 2. Si factorizamos el 2, 2 lo puedo escribir como 2 por 1 y al estar dividido entre 1, 1 entre 1 se anulan y nos queda el número 2. Entonces comprobamos que en efecto el 2 puede ser escrito como la fracción 2 de 1 y así con los demás. En el siguiente ejemplo, tomamos la fracción equivalente 4 de 2 y al factorizar observamos que 4 es igual a 2 por 2 y al estar dividido o tener en el denominador el 2, este 2 con este 2 se eliminan y nos queda el 2. Entonces, el número 2 sí lo puedo escribir como 2 de 1, como 4 de 2. Incluso podemos verificar que el número 3 lo puedo escribir como 15 de 5. Haciendo operaciones similares, observamos que 5 que está arriba con el 5 que está abajo se eliminan y nos queda el número 3. Esto es bastante útil cuando vamos a resolver operaciones de suma, multiplicación y división de una fracción con un número entero. Por lo cual se recomienda tener la habilidad para reescribir cualquier número entero como una fracción. Veamos la primera información respecto a esta clase. Veremos las operaciones de suma, resta, multiplicación, inverso multiplicativo y división. Comencemos con suma y resta. Existen dos
posibles opciones que se presentan al resolver sumas y restar. Primero, que tengamos fracciones con mismo denominador. Nos dicen que si tenemos las fracciones P de Q y R de Q, observando que el número de abajo o el denominador son iguales, la suma de fracciones es sencilla. Se escribe el mismo número de abajo y se suman las cantidades de arriba. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos 24 de 4 más 3 de 4. Nuestra regla o definición nos dice que como el número de abajo es igual, lo pasamos y simplemente subimos y sumamos las cantidades de arriba. 24 más 3 son 27. Entonces, el resultado de esta suma son 27 de 4. Nuestro segundo caso es cuando tenemos diferente denominador. En ese caso, la operación es bastante sencilla. Y para resolverla, observamos en nuestra definición que deberemos multiplicar los denominadores Q y S y se escribe en el denominador de nuestro resultado, mientras que en el numerador multiplicaremos de forma cruzada P por S y R por Q. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 de 5 más 3 de 7. En este caso, en uno tenemos abajo el número 5 y en el otro tenemos el número 7. Son denominadores diferentes y la operación es bastante sencilla. Vamos a multiplicar 5 por 7 y en la parte de arriba multiplicaremos los productos cruzados. 2 por 7 y se le sumará el producto cruzado de 3 por 5, teniendo 14 más 15 en el numerador y en el denominador 35. El resultado de esta operación será entonces 29 de 35. Lo mismo aplica si es una suma o una resta. Y tenemos el ejemplo con una resta. Tenemos 5 de 15 menos 5 de 7. Observamos que los denominadores son diferentes. Uno es 15 y el otro es 7. Por lo tanto, vamos a multiplicar 15 por 7 y se escribe en el denominador del resultado. Mientras que en el numerador vamos a escribir los productos cruzados. 5 por 7 que está aquí y 15 por 5 que está aquí. Respetando la operación que es la resta. Tendremos entonces 35 menos 75, lo que nos va a dar a menos 40 de 105 o negativo 40 de 105. Ahora, esta fracción se puede simplificar. ¿Y cómo la simplificamos? Pues lo más sencillo es buscando factores comunes. Observamos que 40 se puede factorizar como 5 por 8, mientras que 105 se puede factorizar como 21 por 5. 5 que está arriba y 5 que está abajo se eliminan y nuestro resultado va a ser negativo 8 de 21 o lo que normalmente nos enseñan en la primaria, menos 8 de 21. Veamos la siguiente operación. La multiplicación de fracciones. Nos dicen que por definición, para multiplicar dos fracciones, una identificada como P de Q y la otra como R de S, es bastante sencillo. Multiplicaremos de forma directa P por R y se escribirá en el numerador, mientras que en el denominador multiplicaremos
Q por S y esos serán nuestros resultados. Veamos ejemplos. Tenemos 5 de 3 que multiplica a 7 de 5. Por lo tanto, como ya dijimos, multiplicamos de forma directa 5 por 7 y abajo 3 por 5. En esta fracción identificamos que tanto arriba aparece un 5 como abajo un 5. Entonces, 5 que está arriba con 5 que está abajo se vuelve en la unidad y nos queda 7 de 3. Realmente aquí observamos que está factorizado. Por eso podemos eliminar los 5. Veamos otro ejemplo. 4 de 3 que multiplica a 6 de 3. Tenemos la multiplicación directa, entonces es 4 por 6 y 3 por 3. Podemos nosotros también observar que se pueden factorizar como múltiplos de 3 y un 3 que aparece arriba se puede ir con cualquiera de los 3 que aparecen abajo. Este se puede ir con este o este con este y nos queda como resultado 8 de 3. ¿Y qué pasa si yo tengo ahora, en lugar de dos fracciones, una fracción y un número entero? Pues tenemos dos opciones que ya hemos dicho. Si yo tengo la fracción 5 de 3 que es multiplicado por 3, en primera opción puedo reescribir el 3 poniéndole el número 1 en la parte de abajo y de esta forma tendremos 5 por 3 y 3 por 1. No está realizada la multiplicación, ya que al escribir las cantidades observamos que arriba y abajo aparece el 3, entonces este se anula con el de abajo y solamente nos queda 5 de 1. Y al hacer la operación, observamos que el resultado es 5. Como segunda opción, tenemos en convertir el entero a una fracción similar a la primera fracción. Como se dice de forma tradicional o de forma en como nos enseñan en la escuela, en la primaria, tenemos 5 tercios, entonces deberemos de reescribir el entero en tercios. Entonces tengo 5 de 3 y sé que un entero va a tener 3 de 3 o 3 tercios. En 3 enteros tendremos 9 tercios o 9 de 3. Y se hace la multiplicación directa. 5 por 9 y abajo 3 por 3. Y observamos que arriba nos queda un 9 y abajo 3 por 3 también nos va a dar 9. Entonces 9 de arriba con 9 de abajo se eliminan y el resultado es 5 de cualquiera de las dos formas. La más sencilla para algunas personas será escribir el número 1 abajo de nuestro número entero o habrá a quienes se les facilite más reescribirlo en una cantidad similar a la primera fracción. La operación o manera que se nos haga más sencilla es la que se recomienda utilizar. Veamos ahora lo que es un inverso multiplicativo. Se dice que si tengo una fracción p de q, existe otra fracción identificada como q de p que al multiplicar p de q por q de p obtendremos a una fracción 1 de 1 o una fracción equivalente. Realmente obtenemos la unidad. Al multiplicar estas dos cantidades, el resultado será 1. Y se
dice entonces que P de Q es inverso multiplicativo de Q de P. Esta definición se ve bastante compleja, pero es demasiado sencilla. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la fracción 5 de 3 y digo que 5 será P y que 3 será Q. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, P de Q será 5 de 3. Y para encontrar el inverso multiplicativo, simplemente las escribo al revés. Observo que P que estaba arriba la voy a escribir abajo y que Q que estaba abajo la voy a escribir arriba. Y se dice que 5 de 3 es el inverso multiplicativo de 3 de 5. Y al multiplicarlo nos da en efecto la unidad o una fracción equivalente. 3 por 5 son 15 y 5 por 3 también son 15, pero yo podría tener otras cantidades. Aquí en el ejemplo se muestra otra fracción diferente en el que 35 de 35 también lo puedo escribir como 1 sobre 1. Si divido 35 entre 35, obtendré 1 y de hecho por eso aquí dice alguna fracción equivalente. No necesariamente me debe de salir como resultado 1 sobre 1. Puede salirnos 35 sobre 35. Puede ser 3 sobre 3. Puede ser 9 sobre 9. Por eso se ponen estos dos ejemplos. Entonces se dice que 3 de 5 es el inverso multiplicativo de 5 de 3. Como ya dijimos, es bastante sencillo y bastará con escribir la fracción, pero con los números cambiados. El número que estaba arriba lo escribiremos abajo y el número que estaba abajo lo escribiremos arriba. Aquí está. El inverso multiplicativo de 5 de 3 es precisamente la misma fracción, pero invirtiendo los números. El 3 de abajo se pasa para arriba y el 5 de arriba se pasa para abajo. Tengo otro ejemplo. Tengo la fracción negativo 2 de 7. Como la cantidad de arriba es negativo 2, ahora le escribiré abajo y el 7 que estaba abajo ahora se escribe arriba. Este concepto nos será de bastante utilidad en la división. Y nos dicen que la división de dos fracciones P de Q entre R de S es fácil resolverla si multiplicamos P de Q por el inverso multiplicativo de R de S. Si se dan cuenta, P de Q lo dejo igual y escribo la fracción R de S con su inverso. Es decir, los escribo al revés. R que estaba arriba lo paso hacia abajo y S que estaba abajo lo paso hacia arriba y aplico la multiplicación. Observamos que tenemos 1 de 3 entre 2 de 5. 1 de 3 lo dejo igual y 2 de 5 lo escribo con su inverso. El 5 que estaba abajo lo escribo arriba y el 2 que estaba arriba lo escribo abajo y realizo la operación. 1 por 5 es 5 y 3 por 2, 6. Entonces, la división de 1 de 3 entre 2 de 5 es igual a 5 de 6. Y así, según el caso. Veamos qué sucede con otro ejemplo. Tengo la fracción 12 de 7 que es dividido por 30 de 4. Ya dijimos que la primera fracción se queda igual y la segunda la escribimos al revés. Entonces el 30 que estaba arriba pasa hacia abajo y el 4 que estaba abajo pasa hacia arriba. 12 por 4 son 48 y 7 por 30 son 210. Esta es una fracción que se puede reducir.
Y para no estar jugando a sacarle mitad, sacarle tercera, etcétera, hasta que dividimos y lleguemos al valor mínimo, podemos sacar el máximo común divisor de 48 y de 210, el cual será 6. Entonces, mi fracción resultante lo divido entre 6. 48 entre 6 nos da a 8 y 210 entre 6 nos da 35. Entonces, 12 de 7 entre 30 de 4 nos da como resultado la primera fracción 48 de 210 o su fracción equivalente que es 8 de 35. Ambos resultados son correctos. Para facilitar los cálculos siempre se recomienda escribir la fracción que representa a todas las fracciones, es decir, escribir su fracción irreducible. Y para ello se recomienda visualizar el video del teorema fundamental de la aritmética en el que explicamos cómo sacar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Se proponen las siguientes actividades de tarea. Con esto estamos terminando el día de hoy. No olviden visitar nuestro canal y suscribirse. Gracias. Hasta luego.